El tema que vamos a considerar en este momento se llama progresión del ejercicio físico. ¿Qué es la progresión? La progresión se puede manejar con un ejemplo muy sencillo. Usted lleva 10 años sin hacer actividad física y quiere empezar a hacer su actividad física este domingo en la ciclovía, en cualquier ruta de Bogotá. Yo no puedo empezar haciendo lo que yo hacía hace 10 años cuando era estudiante, cuando tenía mejor condición física, mejor aspecto, mejor peso y tenía un deporte de base. En este momento llevo 10 años sin hacer actividad física y no puedo empezar ni con intensidades, ni con volúmenes, es decir, cantidad de ejercicio, ni con deportes de un nivel de complejidad muy alto. Por eso no es recomendable empezar un proceso de acondicionamiento físico con deportes como por ejemplo el fútbol. Eso requiere un acondicionamiento previo para poderlo practicar. Entonces hoy vamos a hablar de progresión. Progresión es eso, ir trabajando paulatinamente, aumentando mis niveles de volumen de ejercicio, de intensidad de ejercicio, de complejidad de mi gesto deportivo para llegar a un buen rendimiento físico. Se debe trabajar el entrenamiento físico en forma más inteligente y menos emocional. Sobre eso vamos a hablar hoy para mis queridos pacientes. Entonces, en primera instancia vamos a considerar lo siguiente. La progresión es la estrategia que yo genero para ir mejorando. ¿En qué mejoro? Puedo mejorar en volumen de ejercicio. Es decir, si yo este primer intento de ejercicio caminé 10 minutos o 15 y me cansé, yo debo considerar que en el transcurso del tiempo, que eso no se determina, sino eso lo determina cada paciente, puedo llegar a caminar 45 minutos a 60 minutos. Volumen de ejercicio. Yo voy progresando y voy aumentando de 15 minutos hasta llegar a los 60 minutos. Segundo, intensidad. El primer día que yo ingreso a hacer una práctica deportiva después de 10 años, empiezo caminando. Es lo más prudente, es lo más lógico. Como voy a practicar 4 o 5 o 6 veces por semana, ese caminar se me va a hacer cada vez más fácil. Lo que puedo hacer es incrementar mi velocidad. La incremento progresivamente. Yo ya solo por caminar no voy a empezar a correr. Entonces, buscando que cada vez la velocidad de mi caminata sea más rápida. Una sugerencia es caminar, por ejemplo, 60 pasos por minuto inicialmente. Los mido de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, y en un minuto debo haber recorrido 60 pasos. Cuando me sienta cómodo al caminar con 60 pasos, puedo considerar hacer 80 pasos por minuto. 80 pasos por minuto. Eso es otra etapa de mi entrenamiento. Ahora voy a caminar 80 pasos por minuto, una distancia que ya tengo establecida, y voy a empezar a caminar más rápidamente. Entonces ahí puedo incrementar mi intensidad. Luego de los 80 pasos por minuto, después de un periodo de tiempo, puedo incrementarlos de 100 a 120 pasos por minuto. Otra etapa. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa de intensidad. Cuando yo ya camine cómodamente entre 100 y 120 pasos por minuto durante 45 minutos como mínimo, puedo considerar, entre comillas, la posibilidad de trotar despacito. Y así se genera la progresión de la actividad física durante nuestras prácticas deportivas. Ya cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de flexibilidad, ya dependerá de nuestros objetivos. Yo quiero ser más fuerte, pues voy aumentando la carga de mi peso o la complejidad de mis ejercicios. Yo quiero ser más flexible, pues voy aumentando mi flexibilidad con entrenamientos con yoga o con pilates o con otro tipo de alternativas. Pero la progresión más importante desde el punto de vista de medicina, del deporte para pacientes con patologías crónicas, es el volumen y la intensidad de la actividad cardiovascular, sin descuidar la fuerza. Ahora, los pacientes que entraron a entrenar con nosotros en este protocolo de entrenamiento físico, donde se incluyen los pacientes que están con diabetes, los hipertensos, los pacientes obesos y otras patologías crónicas, van a trabajar en 3 etapas. Primera etapa, segunda etapa
y tercera etapa. Fundamental considerar que la primera etapa es la más suave de todas. Es el inicio de su entrenamiento deportivo para el acondicionamiento físico que va a favorecer su enfermedad. Debe ser cumplida con rigurosidad, según se establezca en el informe que les vamos a enviar o que le estamos enviando periódicamente. Si se cumple esa etapa, más o menos tiene entre 30 y 45 días para pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es algo más intensa, tiene algo más de volumen, porque usted ya ha logrado compensar la primera etapa. Entonces no va a poder llegar a la segunda etapa si usted no ha logrado manejar la primera etapa, porque la condición física no se lo permite. En la segunda etapa va a durar el mismo tiempo, 30 a 45 minutos, 45 días, perdón, 45 días. Esa segunda etapa de 30 a 45 días va seguida de la tercera etapa, que es más compleja que la primera y que la segunda. Si no hizo la primera y no hizo la segunda, la tercera le va a quedar muy difícil porque va a ser muy fuerte para usted. Entonces, esa tercera etapa, ya de ahí en adelante, puede durar más tiempo, porque es la etapa donde yo considero, basado en una serie de parámetros físicos, que usted está acondicionado físicamente. Sobre esa etapa podemos trabajar indefinidamente, porque es la etapa de acondicionamiento físico. Es decir, que usted, a cumplir estas tres etapas, llegó a un punto donde usted se puede considerar que está acondicionado físicamente. Sin embargo, si cualquiera de estas tres etapas no se cumple con rigurosidad, va a tener falencias para llegar a su punto máximo, donde va a lograr todos los beneficios de la condición física. Mejor consumo de oxígeno, baja el azúcar, baja la tensión arterial, disminución de la apnea del sueño, baja de peso corporal, todas esas cosas que estamos buscando como objetivos terapéuticos. Es decir, para sintetizar, la progresión es el aumento de mi capacidad física en parámetros tan importantes como la actividad cardiovascular, o sea, el trote, la bicicleta, la caminata, la natación, en parámetros tan importantes como la fuerza y en parámetros tan importantes como la flexibilidad. Para eso vamos a llevar a cabo tres etapas. Etapa 1, que es la etapa básica, la base. Etapa 2 es una etapa mucho más fuerte y la etapa 3 es una etapa mucho más fuerte. En esta etapa 3 usted logra condición física, y en esta condición física usted va a ver que sus parámetros que estamos trabajando de lípidos, de azúcar, de peso, van a empezar a mejorar considerablemente. Si no llegamos a la etapa 3 y nos quedamos en la etapa 1, no vamos a lograr beneficios. En la etapa 2, más o menos. En la etapa 3 es donde se logran los beneficios que usted lee, que usted escucha, ve en los medios audiovisuales, que son el beneficio de la actividad física. Ahí la va a lograr. Muchas gracias.